Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seyer, soy conductor de este espacio y académico de la Escuela Veterinaria de MedVet UC. Hoy estamos en la rotación de internado de pequeños animales, en esta temporada de internado 2025 con las y los estudiantes del internado de pequeños animales de sexto año de la carrera, específicamente con los que están en la rotación de emergencias y cuidados intensivos. Estamos con Bruno Silvetti, con Daniela Giraldes y con Cecilia Castiglione. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Les queda poquito tiempo para terminar su internado y poder titularse. Vamos a hablar de eso al final. Y antes de comenzar, les quiero preguntar cómo han vivido este internado en general. Todo este tiempo ya, me imagino que llevan como 10 meses, si no me equivoco, de internado. Sí. ¿Qué les ha parecido esta experiencia? ¿Puedo hablar? A mí me ha parecido muy gratificante. Siento que hemos aprendido mucho y además el hecho de hacerlo en distintas clínicas nos ha ayudado a desarrollar habilidades comunicativas con distinta gente de todas partes. Yo en general, pensé que iba a ser más exigente en el sentido como, o sea, es exigente, pero de que nosotros no íbamos a poder o que quizás no íbamos a poder con el ritmo, pero la verdad es que es una muy buena introducción a lo que es la vida ya profesional de un veterinario y es un ritmo que tenemos que acostumbrarnos a llevar y con las capacidades y con los conocimientos que tenemos, siento y creo que vamos a poder abordarlo de muy buena manera en el futuro. Perfecto. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Bruno, Daniela, Cecilia? Vamos a hablar de algún fenómeno conocido como el golpe de calor. Bien, el golpe de calor súper interesante. Se vienen las altas temperaturas ya, nuestra capital tiene altas temperaturas, gran parte del territorio nacional también, y probablemente aumentan los animales que llegan, ¿cierto?, a la clínica con golpes de calor. Así que es muy importante el tema, además una patología de alta mortalidad también, que es una urgencia muy importante, así que cuéntenos, ¿qué es el golpe de calor? Bueno, primero queremos abordar un poco aportando a los tutores. ¿Qué pasa si es que mi perro está teniendo un golpe de calor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo ver? Y primero entender que es muy importante la acción inmediata y que pase lo más temprano posible porque mientras antes mejor y más probabilidad de salvar la vida de su perro tenga. Estar atentos a signos como el jadeo, que va a poder progresar a una respiración angustiosa o ruidosa a medida que el golpe de calor va empeorando, la inquietud o agitación, caminar sin rumbo, buscar activamente sombra o agua, cialorrea, es decir, salivación excesiva, encías y lenguas hiperémicas o congestivas, que en realidad estén enrojecidas, taquicardia, un aumento en la frecuencia cardíaca, vómitos, diarreas podrían ser, y al final, a medida que vaya avanzando el golpe de calor, puede incluir letargo, confusión, debilidad, colapso, convulsiones y ir empeorando el cuadro. Y lo importante es enfocarse en enfriar primero, transportar después. Esa es como la ideología que tenemos que tener. Porque nosotros no podemos llevarlo al tiro si es que el perro está en todo lo que mencionamos antes. ¿Qué se recomienda primero? Entonces, mover a la mascota a un lugar fresco, idealmente un área bien ventilada o traer un ventilador, ofrecer pequeños sorbos de agua e iniciar el enfriamiento. Para perros jóvenes y sanos, se recomienda una inmersión en agua a temperatura ambiente, no muy fría, como siendo el enfoque más eficaz. Y en perros mayores o aquellos con problemas de salud subyacentes, el método de evaporación, que es vertir el agua sobre ello y combinarla con movimientos de aire, con brisa, ventilador, aire acondicionado, etc. Es importante recalcar que no se use agua helada o hielo directamente sobre el cuerpo, porque esto va a poder reducir el flujo sanguíneo de la piel y hacer una vasoconstricción y disminuir la capacidad de enfriamiento o incluso provocando escalofríos y podría aumentar la generación de calor interno. Y una vez que se haya comenzado todo esto, es el momento de llamar al veterinario o de agarrar el perro y llevarlo al tiro a la clínica.
Y es muy importante que el perro sea revisado, incluso si es que parece que ya está bien. Perfecto. Bien, efectivamente, como nos han comentado, es muy importante que las tutoras, los tutores sean capaces de identificar un animal que está con un estatus mental cierto alterado, que eventualmente una taquicardia va a ser difícil de que diagnostiquen, pero una ventilación acelerada, un jadeo, un esfuerzo ventilatorio seguramente, o esta conducta de buscar un lugar frío, seguramente le van a identificar y puedan enfriar mientras trasladan, ¿cierto? Idealmente a ese paciente. Eh, bueno, cuál es la fisiopatología del golpe de calor, digamos? ¿Por qué se genera todo esto? ¿Qué es lo que ocurre fisiopatológicamente en el animal para que se desencadene toda esta serie de eventos que acabamos de describir? Bueno, principalmente este gran proceso que ocurre es cuando ya el cuerpo no tiene la capacidad para disipar el calor que se superó del umbral. En algunos lados dicen que es 41 grados Celsius, en otros artículos dicen que es 42, pero en el fondo el cuerpo ya no puede disipar ese calor. Por lo general, estas son temperaturas centrales que tenemos que medir y podría presentar disfunción del sistema nervioso central en casos ya más avanzados o cuando no hubo una acción temprana, como fue mencionado anteriormente. Tenemos que pensar que los perros no van a sudar como nosotros, sino que tienen otros mecanismos para poder disipar el calor. El principal mecanismo en una condición ambiental normal, un día común y corriente, es por el 70% del calor que tiene interno se va a disipar por radiación, que es transferencia de ondas electromagnéticas desde el cuerpo al ambiente, y ya puede haber también convección, donde cuando pasa el aire, el flujo de aire cerca del animal, va a pasar el calor desde la superficie del cuerpo. Y además hay una redistribución de la sangre hacia la piel, hacia cutáneo. Va a aumentar el gasto cardíaco y va a haber esta vasodilatación cutánea, que es lo que queremos para disipar el calor, y por lo mismo no podemos ocupar este hielo para generar una vasoconstricción en la piel, sino vamos a mantener el calor. Ahora, el problema está que cuando la temperatura va aumentando cada vez más y supera este límite crítico, el principal mecanismo para perder el calor va a ser por el jadeo. Ahí los cornetes nasales, que son unas estructuras internas en la nariz, van a dar un gran área para que se evapore el agua como la humedad que existe en la superficie y así disminuye la temperatura. Ahora, cuando tenemos una alta humedad ambiental, en ambientes que sean, por ejemplo, tropicales o en alguna otra zona, si la humedad relativa supera el 80%, ya este mecanismo no va a funcionar. Y también, en cierta parte, estos mecanismos con los que contamos no van a servir cuando es un golpe de calor muy avanzado. Entonces ya, si tenemos que la hipertermia avanza y se suma la deshidratación del paciente, va a ocurrir una acumulación de la sangre que tiene en algunos vasos cutáneos y en esplácnicos o de órganos internos, lo que va a hacer que el volumen que esté circulando en el sistema sea efectivo, sea menor, disminuya, y nos puede llegar a una hipotensión y un shock. Entonces, esto lo conocemos como shock distributivo, y la acumulación de la sangre en los órganos internos puede también llevarnos a la isquemia intestinal y una hiperpermeabilidad del endotelio. Todo esto va a activar muchos sistemas, muchas cascadas. Dentro de ello va a activar las cascadas inflamatorias y las hemostáticas, lo que nos lleva a un SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y puede progresar a un síndrome de disfunción multiorgánica, lo cual es muy grave. La misma exposición al calor va a generar una lesión directa por calor y difusa en el endotelio de los vasos sanguíneos, lo que va a hacer que se active la cascada de la coagulación e incluso puede haber trombosis microvascular. Y puede existir también coagulación intravascular diseminada, porque la necrosis celular en algunos lados estimula aún más la coagulación. Este sería uno de los resultados más graves, por lo tanto tenemos que considerarlo crucial en la mortalidad del paciente y en la morbilidad. El endotelio que está lesionado va a activarse la cascada de coagulación y el sistema del complemento. Por lo tanto, podríamos tener la coagulación intravascular diseminada. Y si bien al principio, cuando parta este proceso, puede ser subclínico, efectivamente después de horas o días puede seguir progresando. Por lo tanto, es muy importante que sea atendido por un veterinario e incluso realizar exámenes. Y también es muy importante evaluar el tracto gastrointestinal, porque se daña tempranamente y eso también exacerba el SIRS. Y en eso hay como 3 puntos más importantes, que al aumentar la temperatura se va a redistribuir el flujo sanguíneo hacia la piel y causa una vasoconstricción esplácnica,
y eso va a llevar a una isquemia esplácnica. Entonces ese es el primer punto. Luego que la isquemia y la hipertermia intestinal van a promover el estrés oxidativo y que daña el epitelio, aumentando la permeabilidad intestinal. Y por último, todos los cambios que estamos viendo facilitan la translocación de bacterias y endotoxinas hacia el torrente sanguíneo, conduciendo a una sepsis y MOTS. Entonces acá estamos en fallos multiorgánicos. Viene una patología que va progresando y avanzando en la medida que va cambiando, ¿cierto?, la distribución de la sangre, en que se van generando estas vasodilataciones, vasoconstricciones y aumento de temperatura, lo que puede generar este efecto a partir del tubo digestivo principalmente como gran órgano, ¿cierto?, de la cavidad abdominal y por ende esta translocación bacteriana eventualmente que va a llegar a una sepsis, va a hacer que este CIRS avance, un shock séptico y eventualmente puede seguir avanzando una falla multiorgánica, ¿cierto?, multisistémica, que es lo que tenemos que evitar, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los órganos más afectados? Si ustedes pudieran decir, voy a ir a evaluar estos órganos, por ejemplo, porque son seguramente los que se van a afectar más y los que probablemente van a mostrar mayores biomarcadores, seguramente tempranos, con los que yo me puedo basar o tratar de incluso identificar si ya está ocurriendo una falla multiorgánica, multisistémica. ¿Qué órganos son los más afectados? Bueno, uno de los órganos más comprometidos suele ser el riñón, produciendo una injuria renal aguda. En estos casos, la azotemia es un hallazgo frecuente, como consecuencia de la disminución del flujo renal, del flujo sanguíneo renal durante el shock, además del daño térmico, la SID y la rhabdomiólisis. También se genera una rhabdomiólisis mientras ocurre la isquemia y la microtrombosis. Esto genera destrucción muscular y liberación masiva de enzimas como la creatinofosfoquinasa, la cual puede elevarse de 5 a 400 veces sobre el límite superior de referencia. Esta liberación también contribuye al daño renal. A nivel neurológico, es común observar difusión cerebral manifestado por convulsiones, estupor, incluso coma, producto de hipoperfusión y del edema cerebral. Y en el sistema respiratorio, el paciente puede desarrollar un síndrome de difusión respiratoria aguda, caracterizado por edema pulmonar no cardiogénico, infartos pulmonares o hemorragias alveolares, resultando del daño endotelial y del aumento en la permeabilidad capilar. Finalmente, en el sistema hematológico pueden presentarse metarubricitosis patológica, que se caracteriza por la presencia de eritrocitos nucleados en sangre periférica, y este hallazgo es un marcador sensible de daño sistémico severo y se asocia con un pronóstico desfavorable. Perfecto, entonces ya tenemos varios órganos afectados, riñones, por ejemplo, ¿cierto? Los primeros, como pulmones, corazón, edema, bueno, el sistema nervioso, por supuesto. Bueno, ¿cómo estabilizamos a este paciente? Este paciente que llega, que este tutor lo trae de la casa porque salió a correr a las 3 de la tarde con mucho calor, llega con toda esta cascada de cosas que ya definimos, llega jadeando, hiperventilando, con una temperatura central, no sé, superior a los 41 grados Celsius, 42 grados Celsius o más, ¿cierto? ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, es importante, como mencionó Daniel antes, primero enfriar y después llevar a la clínica. Y el tratamiento clínico de estos pacientes tiene que ser intensivo y de soporte, enfocado en objetivos principales que son enfriar, estabilizar y manejar las complicaciones. El enfriamiento se recomienda centrar el manejo en técnicas evaporativas o de inmersión controlada, evitando el uso de hielo directo. Es fundamental monitorear la temperatura cada 5 a 15 minutos y detener el enfriamiento al alcanzar los 39,5 grados Celsius, para evitar una hipotermia iatrogénica. Dentro de los cuidados de soporte, la fluidoterapia es esencial para tratar el shock y mejorar la perfusión. Se administran cristaloides isotónicos, reevaluando constantemente los parámetros de perfusión. Si esto no mejora, puede ser necesario incorporar vasopresores como norepinefrina en infusión continua o inotrópicos positivos, como la dobutamina en CRI. También se debe instaurar oxigenoterapia a todos los pacientes con golpe de calor. En estos casos de disnea grave o de edema laringio, puede requerirse intubación orotraqueal para asegurar una ventilación adecuada. En cuanto al manejo neurológico, si se presentan convulsiones, se tienen que administrar benzodiazepinas. Además del manitol, puede ser muy útil para reducir el edema cerebral y tiene efectos beneficiosos sobre la función renal en casos de injuria aguda. Respecto a las alteraciones de coagulación, si hay sospecha o evidencia de SID,
El tratamiento se basa en estabilizar el sistema de coagulación mediante la administración de plasma fresco congelado y, cuando sea necesario, la prevención de trombosis con anticoagulantes. Se debe monitorear estrechamente la coagulación durante al menos 24 horas, ya que el SID puede manifestarse de forma tardía. Y si existe evidencia de shock séptico o translocación bacteriana, se indica el uso de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, idealmente combinados con betalactámicos, con su aminoglucósido o una fluoroquinona, según el caso. Además, se debe incluir protectores gástricos y antieméticos para el manejo digestivo y prevenir úlceras y vómitos. Bien, un completo abordaje donde probablemente la fluidoterapia y el enfriamiento activo y la oxigenoterapia también son mecanismos rápidos, maniobras rápidas que hacemos en la clínica. Ahora es muy importante lo que ustedes mencionan. El agua fría va a generar vasoconstricción y va a generar un efecto totalmente deleterio, pero a veces el paciente incluso con agua a temperatura ambiente no lo tolera. Entonces el enfriamiento por inmersión se recomienda en la medida que el paciente tolere meterse en una piscina, digamos. Esto puede ser muy difícil con algunos perros, con algunos gatos, no siempre va a ser bien tolerado. Y seguramente esta lucha por salir también va a aumentar su temperatura corporal, ¿cierto? Y va a aumentar su consumo de oxígeno. Entonces, el enfriamiento por inmersión hay que hacerlo en la medida que el paciente realmente lo tolere y se puede hacer. Y si no, incluso muchas veces se recomienda sedar al paciente, lo que va a bajar su consumo de oxígeno, va a maximizar la oxigenoterapia, va a disminuir su metabolismo y también nos va a permitir hacer una maniobra de inmersión sin que el paciente esté combativo y luche. Entonces, muchas veces tratamos de poder hacer una inmersión de un paciente. Si no lo logramos, podríamos efectivamente mojarlo desde afuera. No solo mojarlo, sino que ponerle, por ejemplo, toallas mojadas es un muy buen mecanismo porque mantiene húmedo, ¿cierto? La toalla uno le puede echar agua, el agua se va, le va a quedar lo que está en la piel, pero cuando uno le pone una sábana o una toalla mojada, está constantemente con esa humedad sacando y evaporando, y eso suele ser bastante más efectivo. Y si queremos hacer una inmersión, que eventualmente podemos hacerla, si el paciente no lo tolera, una de las recomendaciones podría ser sedar a ese paciente, y así también nos va a permitir ganar otras cosas, ¿cierto? Disminuir su metabolismo, mejorar la oxigenación, poder nosotros controlar a ese animal, y eso sí nos permitiría poder hacer una inmersión y por lo tanto disminuir su temperatura más rápido. Y como bien decían al principio, las maniobras de enfriamiento mediante aplicar agua, ¿cierto? Por evaporación, poner una toalla, echarle agua, también se recomienda hacer eso y de inmediato aplicar ventilación. Entonces, los ventiladores sobre esa superficie mojada también aumenta la velocidad de evaporación, que es el mecanismo por el cual le está quitando energía al cuerpo de ese animal, ¿cierto? Entonces ya nos han indicado una cantidad de cosas para estabilizar a este paciente. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuáles son los siguientes exámenes complementarios? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Luego de la estabilización inicial, digamos. ¿Hay algún pronóstico? Sí, el pronóstico es desfavorable, en especial si existe daño severo en órganos como los riñones. Y en cuanto a los criterios de alta, estos pacientes deben permanecer hospitalizados por lo menos y monitorizados de forma intensiva por lo menos 24 horas, ya que las complicaciones de SID o de IRA pueden aparecer de manera diferida. El alta solo se considera cuando los signos clínicos y los parámetros fisiológicos se encuentran estables y no hay evidencia de complicaciones tardías. En general, el rango de hospitalización puede variar entre 24 y 72 horas, dependiendo de la gravedad inicial y de la evolución de cada paciente. Claro, los cuadros hipotensivos, como ustedes manifestaron, que se asocian a PAM bajas, aumentando la injuria renal y miocárdica principalmente, que son las dos que aumentan rápidamente, en la medida que la PAM se va manteniendo baja por mucho tiempo. Entonces, probablemente un paciente que no hemos logrado subir su presión arterial, es esperable una injuria miocárdica y esperable un daño renal, no seguramente de inmediato, 24, 48 horas, y como ustedes también mencionaron, la coagulación intravascular diseminada también puede ser tardía. De hecho, ahí lo ideal sería, en el fondo, una vez que el paciente ya salga de la hospitalización, tenemos que seguir monitoreándolo porque los daños pueden ser más tardíos. Entonces, si hubo hipoperfusión por mucho tiempo, podríamos mandarlo con una indicación de realizar un SDMA, un urinálisis convencional, funcional, el UPC, para poder ir viendo, en el fondo, hay un perfil bioquímico para
tratar de entender un poco cuál es el funcionamiento renal, cómo está y si es que se vio afectado o no. Porque recordemos que la ira puede llevarnos a una enfermedad renal crónica. Así es. Muy bien. Entonces, son pronósticos que muchas veces no son tan favorables, van a depender de cómo llegó el paciente. Un seguimiento en la práctica es súper importante mantenerlo, sobre todo en los sistemas que sabemos que pueden ser más afectados, como renal, miocárdico, ¿cierto? La coagulación intravascular. ¿Y qué le podemos indicar a los tutores, digamos? ¿Cuáles son probablemente los principales tips para los tutores que tienen animales y que quieren salir a, a su vida cotidiana, hoy día hacer la vida cotidiana con su animal, digamos? O sea, pensando en meses de calor, pleno verano, hay tips que uno le puede sugerir como restringir el ejercicio en días calurosos. No estamos diciendo no pasear al perro, pero pasearlo muy temprano en la mañana o ya en la tarde-noche, cosa de que evitemos la parte más calurosa del día y los pavimentos calientes. Y también para poder evaluar si es que el pavimento de verdad está caliente, a uno apoya la mano 5 segundos y si es que para mí está caliente, para mi perro también y le podría quemar los cojinetes. Entonces, eso por un lado. Después, nunca dejar a sus mascotas en un auto sin ventilación, sin aire o en una habitación muy calurosa, no sé, en el campo o en los invernaderos o cosas así que podrían no tener como una corriente fresca. Y asegurarse que la mascota siempre tenga acceso a un área fresca y sombreada, tanto dentro como fuera de la casa. Y que siempre haya agua potable disponible e incluso agregarle hielo podría ayudar a mantenerla fresca. Y eso, y al final recordar que esto es una enfermedad, o sea, no es cuadro. un cuadro que va a tener Grave. una tasa de mortalidad del 40-50%. Entonces, y muchas otras complicaciones que mencionaba anteriormente. Entonces, es muy importante estar atento a todos los signos y ojalá manejarnos lo más temprano posible. Y en ese caso también puede pasar que haya gente que por motivos de la vida tiene que salir igual y llevar a sus perros, no los pueden dejar. Entonces, si ya están previendo que hay una situación en la que se pueden exponer al calor, estar preparados para eso. O sea, llevar contigo una manta para poder mojar en caso de que pensemos que puede entrar en golpe de calor. Llevar también, hay un montón de implementos, unas mantas frías que ayudan a la disipación del calor por conducción. Entonces, estar preparados para eso y pensar en todos los posibles casos que nos podrían ocurrir. Entonces, anteponerse. Bien, muy buenas recomendaciones. Hay gente que le pone calcetincitos también a los animales para sacarlos a esa hora, pero hay que considerar que uno de los lugares por donde más eliminan calor los animales son interdigitalmente, son a través de los cojinetes. Como bien ustedes dijeron, ellos no sudan como nosotros. Entonces, claro, ponerle un calcetín a la hora de más calor va a hacer que el animal no se queme los cojinetes plantares como tal, pero también le estamos evitando la disipación de ese calor, ¿cierto? Y que aumenta su temperatura corporal. Entonces, es mejor no sacarlo derechamente. A menos que, como dice Bruno, tuviéramos que sacarlo porque sí, bueno, vamos a tener que hacer las conductas preventivas. Llevar agua, hidratación, hidratarlo primero, que tenga una mejor reserva fisiológica, ¿cierto? Tratar de controlar esa situación. De igual forma, hay gente que les da helados, por ejemplo, ¿cierto? En verano muchas veces se recomiendan para los días de calor porque más que para que salgan, a veces hay animales que están en patios muy pequeños, que tienen mucho calor igual, que son de pavimento, donde se refleja mucho el sol y los patios también están muy tibios, claro, y como bien ustedes decían, se puede poner agua con hielo, hacer estos fríos helados, también. juguetes fríos para que no aumente su temperatura. Podría dar un shock térmico perfectamente, no sacando al animal, sino cuando está en un patio y los tutores incluso salen. Entonces, la sombra, por supuesto, que es obligatoria para un animal y el agua también, el recambio del agua helada. Bien, ¿algo más que agregar del golpe de calor? Mm, ¿Está todo dicho? Que es muy importante conocerlo. Que es muy importante y conocerlo, comunicarlo. prevenirlo. y que uno de los factores más importantes para la sobrevivencia es el enfriamiento temprano, ya que mejora significativamente el pronóstico. Perfecto, enfriamiento por el tutor en la casa, le puede poner una toalla, mojarla, envolverlo y después lo lleva a la clínica, pero ese trayecto, que hoy día también podría ser media hora, 40 minutos, en un auto que probablemente va a estar caliente también, puede ser significativo respecto a la sobrevida de ese paciente. Muy bien, Bruno, Daniela,
Cecilia, muchas gracias por haber participado en este podcast y yo sé que les queda poquito tiempo, un par de meses. Cuando quieras nomás. Un par de meses para que termine esta rotación, pero también para que termine su internado, ¿cierto? Les queda una semana para que termine la rotación de emergencia y cuidado intensivo y también poco más de un mes para que termine su internado y se puedan titular, así que le aprovecho de desear mucho éxito en lo que queda de este internado, en las evaluaciones que le quedan y mucho éxito, por supuesto, en la rotación que le queda y en su proceso de título y espero verlo trabajando como colegas dentro de los próximos meses. Muchas Así gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.